Yo tuve una situación de ese tipo bastante particular, una anécdota que por suerte la puedo contar. Era octubre, no, era julio del año 76. Yo estaba estudiando, estaba cursando neuroanatomía, creo, y me habían prestado un libro. Creo que era el libro de Villé, si no me acuerdo, de biología, creo que sí. Y bueno, había resúmenes adentro del libro, escritos con la letra de la persona que me lo había prestado. Estaba en un bar que ya no está más, ahora creo que hay una peluquería en Primera Junta, llamaba Caballito Blanco. Una noche estaba con el que posteriormente fue mi marido, éramos novios, y había otra persona más. Estamos en una cita política. Se ve que el mozo algo escuchó, llamó a la policía, nos delató, vino la policía. Y bueno, nosotros teníamos una coartada en un sentido, porque yo conocía al que iba a ser mi marido, todos los datos, él conocía los míos, más o menos algunos datos conocíamos de la otra persona que estaba con nosotros, pero bueno, se empiezan a revisar, nadie tenía nada encima, y sin embargo, cuando empiezan a agarrar mis libros, yo rendí al día siguiente el examen final, agarran el libro de Villé, lo abren, ven esas hojas que estaban dobladas con apuntes que eran de biología, lo abren, me lo empiezan a leer, y era un volante de una agrupación política a la que yo no pertenecía, una agrupación que ya no existía, era la época de la dictadura militar, de la época del 73-74, que más o menos decía: la sangre derramada la cobraremos con muchas más víctimas de los militares y de la policía, cosas por el estilo. Bueno, cuando mira que iba leyendo nos íbamos dando cuenta que quedábamos secuestrados, efectivamente quedamos secuestrados. Yo les decía cada rato que la letra no era mía, cosa que era verdad. De quién me había prestado ese libro, le decía que no conocía a la persona, simplemente sabía el nombre. Yo conocía a esa persona, pero no iba a decir quién era. Que era una persona que había cursado conmigo otra materia, que sabía, no me acuerdo qué nombre inventé. Nos llevaron a la comisaría de Valle. Yo insistía que eso no se repartía en la facultad en ese momento, que nos dejaran llamar a nuestros padres. No nos dejaron, nos dijeron que estábamos secuestrados, nos empezaron a tomar las huellas. Bueno, pensamos que no salíamos más de ahí. Tuvimos mucho miedo, mucho miedo. Y no sé qué creo que nos salvó que yo insistí con una cosa que era verdad, insistía que eso no se repartía, que era de otra época, que se fijaran que no era mi letra, que era un volante viejo. Y me acuerdo que a eso de las 3, 4 de la mañana vino a la comisaría un hombre con un piloto muy elegante, sobre todo muy elegante. Yo cuando lo vi entrar, porque no estábamos en una celda, nos tenían como en un cuarto. Cuando yo lo vi, le volví a decir: este hombre sería de inteligencia, algo por el estilo. Se acercó a hablar, como a tomarnos una declaración. Yo volví a explicarle todo lo mismo que les había dicho a los demás, y este hombre sabía. Me dijo: dice la verdad, esto ya no se reparte más, esta agrupación política no existe más. Y me creyeron, nos creyeron. Nos dejaron ir y nos dijeron que si teníamos, nos dejaron ir tipo 5 o 6 de la mañana, que si escondíamos algo que nos vayamos porque nos iban a volver a ir a buscar. Salimos desde esa cuadra que caminamos de Valle, salíamos con tanto miedo de sentir tiros en la espalda. Dijimos, bueno, la necesidad era como de salir corriendo. Dijimos: no corramos, vayamos caminando tranquilos, como que nada ocultamos. Y la sensación era, dolía la espalda porque estábamos esperando recibir un tiro atrás. Bueno, zafamos. Nosotros pudimos zafar, otros no, lamentablemente. Bueno, una de las que no pudo zafar fue justamente Beatriz Perocio. Después, posteriormente, otra situación que yo recuerdo, había conciencia en todo un grupo de lo que pasaba al principio. En otro lugar donde se cursaba, que yo no me acuerdo si fue 75 o 76, creo que ya fue 76, era en un edificio de Independencia, pero Independencia a la altura de Pichincha, al 2000 aproximadamente.
no Independencia donde cursamos ahora. Me acuerdo un día sábado, no, debía ser 75, porque yo estaba repartiendo algún material, algún volante del centro, algo por el estilo, pero ya las cosas estaban muy feas. Y hubo un ruido raro, yo no estaba cursando, estaba en realidad militando para el centro. Y me había entrado a un curso a hablar, y me había visto un amigo. Y hubo un ruido raro, se escucharon unas sirenas, una cosa rara, y este chico pensó que me habían secuestrado, que había entrado fuerzas policiales a la facultad y que me había secuestrado. No había pasado nada de eso, pero levantó el curso, bajaron todos, y yo estaba por ahí, digamos. Había, por lo menos de ese momento, había mucha conciencia de que nos teníamos que defender entre todos, y que bueno, entre todos no solamente teníamos que defender físicamente a aquel que le pasara algo, sino también a la organización de los estudiantes. Después, durante toda la dictadura, ¿cómo hacía uno para hablar con alguien? Íbamos a estudiar a la casa de alguien y no se decía nada, había que tener mucho cuidado. Nos hicimos especialistas en tratar de interpretar ciertos hasta gustos, comentarios de películas, ver qué bibliotecas había, qué forma de vida había, etcétera, etcétera, para poder ver si uno podía alargarse a hablar algo con alguien. Yo me acuerdo de una época donde estudiaba muchísimo en grupo, y por ahí demoraba 2-3 meses en poder decirle algo a alguien. Y por suerte no me equivoqué en detectar a quién podía, a quién no, porque si no, en este momento no estaría tampoco acá frente a esta cámara. Pero era muy duro, uno tenía que esconder muchas cosas, había que inventarse una especie de forma de vida porque había muchas cosas que no se podían decir, había lugares que no se podían pisar, pero bueno, buscamos la estrategia para poder sobrevivir y seguir organizándonos. Organización que de alguna forma se gestó se mantuvo durante todo ese tiempo y reapareció ya en el año 82. En el año 82 yo en realidad, si bien estudiaba en la Facultad de Psicología, no vivía en Buenos Aires, me había ido en el año 79, no, en enero del 80 me había ido a vivir a La Plata, había empezado a la vez otra carrera, estaba haciendo el ingreso para Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y venía a estudiar a Psicología, viajaba especialmente para estudiar 2-3 días por semana. En el 82 vuelvo a vivir a Buenos Aires y ya ahí empezamos a organizar, ya existían las comisiones reorganizadoras de centros de estudiantes. O sea, ya en el año 82 estaba gestada todas las posibilidades, todas las redes como para los centros de estudiantes, que fueron las primeras elecciones entre el 82 y el 83. Yo ahí no seguí tanto la organización de los estudiantes en el Centro de Estudiantes de Psicología, porque como venía muy puntualmente hasta, no me acuerdo bien, pero más o menos septiembre, octubre del 82, venía solamente a cursar las materias y me volví a ir. Pero fue todo muy parecido en diversas facultades. En La Plata, por ejemplo, nosotros constituimos la primer comisión reorganizadora del país, que hizo el primer festival en la época de Malvinas, el primer festival. Yo me acuerdo que tuve que ir a pedir permiso a la central de policía y también ahí tuve mucho miedo, porque veías a chicos jóvenes con barba, con vaqueros, con pelo largo y que te preguntaban para qué servicio vos trabajabas y vos no sabías qué contestar, decían, no, yo vine a pedir un permiso para un festival estudiantil. O sea, los otros eran estudiantes infiltrados, ¿no? Canas.